Iniciaría con algunos aspectos generales, dado que tenemos el gran gusto de tener a un expositor especializadísimo en un tema que regularmente para quienes estamos en la judicatura no es de mucho acceso. Entonces, yo voy a hablar de la parte de lo que concierne al proceso agrario, pero primero me gustaría hacer eh, como unas breves reflexiones sobre persona jurídica para poder realmente llegar al punto de la liquidación. Cuando hablamos de la persona jurídica, vamos a ver, tenemos que centrarnos en dos cosas importantes. La primera es que vamos a hablar de sociedades mercantiles, vamos a hablar de sociedad anónima y de sociedad de responsabilidad limitada. Cuando nosotros hablamos de todos estos temas de la liquidación como una etapa de esa forma de desaparición de la persona jurídica, hay reglas especiales si son de naturaleza civil, de naturaleza mercantil o de qué tipo. Entonces, tenemos que recordar en primer orden lo que ustedes tienen acá son algunos aspectos fundamentales y muy rápidos que quiero comentar sobre la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, pero particularmente de las mercantiles. En nuestro país hay muchas teorías para poder establecer como ese paralelismo que siempre fue muy ansiado entre la persona física y la persona jurídica. La que adoptó nuestro ordenamiento es la teoría de Savigny, que es la teoría de la ficción, donde se establece un poco ese paralelismo entre la capacidad jurídica del humano con la de esa persona jurídica. Y también entendemos que eso puede ser trasladado a sujetos artificiales creados por simple ficción. Entonces, la teoría de Savigny nos habla de esa posibilidad. Incluso tenemos votos de la sala primera, donde efectivamente esta es la teoría que asume, que digamos de una manera muy nítida la podemos ver plasmada en varias sentencias de la sala primera. Ahora, ese sujeto creado artificialmente se va a llamar persona jurídica, la cual solamente va a subsistir para un objeto jurídico. Y nos vamos a dar cuenta, si nosotros vemos los requisitos del artículo 18 del Código de Comercio, que tenemos ahí esa estructura, pero algo vital dentro de lo que necesitamos para una persona jurídica es ese objeto. ¿Para qué la hacemos? No es como los humanos que podemos pasar eternamente con nuestra pregunta originaria, como decían los griegos, de que quiénes somos y qué somos. La persona jurídica no. Nace con un objeto jurídico y va a implicar un nuevo sujeto en la vida jurídica distinto a la persona particular. Entonces, podemos tener 5 personas socias y una persona jurídica, pero van a ser separadas. Y como les decía, solamente vamos a entender la existencia de esa persona jurídica va a ser en virtud de ese objeto. Entonces, las características de una manera muy rápida de las personas jurídicas vamos a tener, y particularmente de las sociedades mercantiles, es que es propia y va a tener una independencia de la capacidad jurídica y de obrar. Tenemos un nuevo ente que va a ser creado con una estructura artificial y dependiendo, en el caso, por ejemplo, de la sociedad anónima, que es una sociedad por excelencia de capital, vamos a tener una estructura compleja, orgánica. ¿Por qué? Porque se piensa, por lo menos así está inspirada doctrinariamente, en que va a albergar una estructura productiva grande. Cuando hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que tenemos es una estructura media, pequeña o media, y por eso la estructura que vamos a tener es muy sencilla. Luego vamos a tener una finalidad u objeto lícito, aquello a que se va a dedicar, qué es lo que va a perseguir, cuál va a ser su razón de ser. Y por supuesto una autonomía patrimonial que una vez
aportada por las personas socias sale de su esfera y se convierte parte de ese patrimonio de esa sociedad. Aunque sabemos que ahí hay pues muchísima tela que cortar porque la gente dice, no, yo puse mi casa en la sociedad, pero es mía. Y bueno, y en materia agraria lo vemos más cuando le preguntamos a una persona testigo, mire, ¿usted conoce esta finca? Sí, claro, es de don Juan. ¿Y la sociedad tal? Pues, no, ¿verdad? O sea, habrá que hacer ahí una valoración en conjunto de la prueba, o le dice, ¿usted conoce la sociedad? Sí, tal, no, pero es de don Juan. Entonces, ahí vemos que eso es un reflejo de nuestra sociedad jurídica, en el sentido de que no se le ha dado el peso y la trascendencia que realmente tiene. Y por supuesto va a tener un elemento de publicidad, y particularmente las mercantiles, tiene que darse esa personalidad jurídica, tiene que darse a conocer. Ahora, yo les coloco en este gráfico cuál es el ciclo de vida de las sociedades mercantiles. Vamos a tener un nacimiento, vamos a tener ese desarrollo del objeto social, pero después vamos a entrar en una etapa de desaparición que va a ser la disolución, la liquidación y la extinción. Entonces, incluso pues entendemos de que ahí en ese paralelismo tan ansiado, doctrinario, hace muchos años, que se quería para poder justificar a esa persona jurídica, pues más o menos podemos identificarlo, podemos ver esas etapas. Sobre el nacimiento, vamos a darnos cuenta que es por disposición legal, precisamente por ser esas ficciones, y el artículo 20 del Código de Comercio es el que nos va a regular ese tema, donde dice las sociedades inscritas en el registro mercantil tendrán personería jurídica. Y dice, declarada la inexistencia, la nulidad del acto constitutivo, se procederá a la disolución y liquidación de la sociedad sin efectos retroactivos. Pero esa segunda parte es, como dicen, un patito de otro cuento. El punto es que todo lo que ocurra con una persona jurídica debe de inscribirse y debemos de llevar esa, digamos, esa trazabilidad de lo que va a realizar la sociedad. Sobre la capacidad, se da diferente al tratamiento de la persona física. Aquí vamos a ver que la persona en el momento en que nace, según el numeral que les acabo de comentar, inmediatamente va a tener esa capacidad. Pero al tenor de la teoría orgánica, entendemos que se da una imputación jurídica cuando esa persona, que puede ser parte de un órgano, pero es en representación de esa sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, para poder materializar los actos, tanto la finalidad o el objeto social, o bien negociar o contratar con terceras personas, va a ser necesario valernos de un órgano o de un ente para poder ejecutarlo. Y la imputación se va a relacionar con la competencia enmarcada en la actividad de ese órgano, la cual, ¿verdad? Lo que se realice se le va a imputar a la persona jurídica. Si Magda es la representante de los patitos S.A., entonces lo que yo realice en esa condición le va a perjudicar y le va a beneficiar a esa persona jurídica. Ahora, ¿en qué nos ubicamos? Precisamente en esa etapa de desaparición, porque ya yo les decía anteriormente, con esta filmina, nace, se desarrolla, pero después entramos en estas últimas 3 etapas, que acá las vemos más puntualizadas, que es la disolución, la liquidación y la extinción, y va a ser, como ustedes lo ven, un proceso compuesto de varias etapas. Algunas veces en doctrina, esta etapa intermedia de liquidación se entiende también como la partición del patrimonio. Pero ahora vamos a darnos cuenta cómo es que la disolución y la liquidación se diferencian, digamos, un poco de esta postura, qué es lo que ocurre en esa etapa de liquidación, que es el tema que finalmente nos convoca hoy. Algunas consideraciones muy generales, porque tenemos que hablar de la disolución y sobre todo con lo que nos plantea el artículo 2
inciso 8 del Código Procesal Agrario, pues vamos a darnos cuenta que no es lo que, se venía dando en la realidad procesal con la Ley de Jurisdicción Agraria, sino que ahora tenemos algo muchísimo más amplio. ¿Qué tenemos? La disolución va a afectar la capacidad de la persona jurídica. La persona jurídica tiene una capacidad ilimitada, sin embargo, en el momento en que entra en un proceso de disolución, empieza como a achicarse, ¿verdad? Ya no va a tener aquel espacio amplio de actuar y prácticamente muy difícil de determinar por esa teoría que se sigue acá del objeto social, que puede ser amplísimo, no incluso como en algunas otras actividades reguladas en que la sociedad tenía que tener un objeto social específico para ABC, como pasa, por ejemplo, en el sector de la intermediación financiera. Cuando nosotros vemos una persona jurídica, y a nosotros nos ocurre mucho en el tribunal de apelación donde yo trabajo, mis compañeras a veces decimos, bueno, sobre todo en los cobratorios, antes de la entrada en vigor del Código Procesal Agrario. Bueno, pero esta sociedad, ¿qué hace? Agricultura, ganadería, comercio en general, turismo, y vemos, ¿verdad? Que ahí no vamos a tener ningún detalle porque es una persona jurídica que puede hacer 1000 cosas, aunque tal vez se dedique a una. Pero ya eso es un tema que de la lectura del 18, del artículo 18 del Código de Comercio, nos vamos a dar cuenta que acá no existen esas limitaciones porque va a prevalecer en materia societaria el principio de autonomía de voluntad de las partes. Entonces ustedes aquí tienen un espacio amplísimo, decidan qué es lo que quieren hacer. Eso es lo que impone la persona legisladora en el Código de Comercio. Ahora, cuando estamos en esa etapa de disolución, no se da una destrucción del vínculo social. ¿Qué significa? Yo no dejo de ser la socia de los patitos, si además de ser representante soy socia. No, estoy ahí. Incluso emanan en esa parte una serie de derechos societarios, como por ejemplo el derecho de la persona socia a la participación de la cuota de liquidación. Continúa y subsiste su derecho de voto, su derecho a participar en asambleas, pero de una manera limitada, porque ya va a existir ahí como una finalidad. Ya estamos en esa, generando como esos actos previos para llegar a una desaparición. Ahora, va a concluir la actividad ordinaria. ¿Qué significa? Si nos ubicamos en el plano agrario, si nosotras lo que tenemos es una sociedad donde la actividad que se desarrolla es la porcina, tendremos que continuar porque no vamos a agarrar a los chanchitos y decirles, bueno, ustedes ya aquí se acabó la persona, ya entramos en periodo de disolución, adiós chanchitos, desaparezcan. No va a pasar eso. Lo que sí tenemos que hacer es cómo concluir lo que alberga esa persona jurídica frente a esa empresa. Y aquí un poco, digamos, me adelanto porque lo quería tocar antes, pero creo que acá es propicio. Vean que yo estoy hablando de dos figuras, de dos institutos diferentes. Por un lado estoy hablando de la persona jurídica, que es la forma como el ordenamiento jurídico me permite poder ese affectio societatis, o sea, cuando yo quiero unirme con varias personas, cómo puedo llevar a cabo una actividad y tener un patrimonio en común. Esa es una forma. Pero en el corazón de esa forma, como les digo yo a mis estudiantes en la universidad, es el vestidito que se adopta para la conjugación de los factores de producción. ¿Qué implica? Bueno, que yo tengo una empresa agraria y puede ser que la desarrolle a título personal, como Magda, pero puede ser que Magda se una con sus compañeras, con Rosy, con Alexandra, y decimos, bueno, vamos a dedicarnos a la actividad porcina. Entonces, ahí unimos, tenemos ese ánimo societatis, creamos un patrimonio y ahí utilizamos de vestidito de esa empresa la persona jurídica, digamos, sociedad anónima. Entonces, esa actividad sí va a empezar a concluir porque estamos desapareciéndola.
Entonces, la analogía que queremos hacer entre persona jurídica y persona física en esta parte no es posible porque la extinción, vean que es la última etapa, como se los mostré acá. Esta extinción, cuando ya se inscriben en el registro, eso es lo último de lo último y yo les estoy hablando acá de la primera. Entonces, va a ser la antesala de la liquidación. Y esto es importante porque lo que ocurre a nivel societario y la implicación a nivel procesal es diferente en cuál de estas etapas nos ubicamos. Y también qué es lo que vamos a invocar en proceso. Si lo que vamos a invocar es una disolución y posterior liquidación o si lo que estamos entrando directamente es a una liquidación. Que ahora vamos a darnos cuenta con estas causales. ¿Por qué razón? Es que es una, podemos, por decir así, podemos entrar procesalmente en dos momentos diferentes. Causales tenemos ordinarias y extraordinarias. Hay muchas clasificaciones. A mí me gusta esta triada porque reunimos las que tenemos en el, no son exclusivas, pero lo que tenemos en nuestro código de comercio. Entonces, vamos a tener las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias es como las cosas que de cotidiano pueden ocurrir en esos estatutos que se venció el plazo social. Lo hicimos por 25 años, se cumplieron los 25 años y ya no tenemos ningún interés. Ahí tenemos una ordinaria, tenemos la extraordinaria cuando se da una pérdida del patrimonio, pero no tenemos la posibilidad de reponerlo o de disminuirlo, por ejemplo. Tenemos las legales optadas cuando la ley dice hasta aquí llega la persona jurídica, vencimiento del plazo social, no pago del impuesto, según la 9428, o las voluntarias cuando decimos ya no queremos seguir con la cría porcina, ya tenemos mucha competencia o ya queremos cambiar de giro, ahora mejor vamos a seguir, no sé, criando moscas para combatir el gusano barrenador, por ejemplo, etcétera. Luego vamos a tener subsanables o irremediables. Subsanables es, bueno, precisamente cuando tenemos una pérdida del capital social, sí está como una causal de disolución, pero cuando nosotros vemos las normas generales de persona jurídica, nos dice, bueno, si usted tiene una pérdida del capital social, usted puede disminuirlo si se dan tales y tales supuestos, porque ahí sí tenemos unas causales, números clausus, lo más clausus que podamos tener dentro de lo mercantil, que están en el artículo 31. Y bueno, podemos reponerlo, podemos disminuirlo, entonces salimos de esa zona de peligro. Luego vamos a tener las irremediables. Por ejemplo, la imposibilidad de cumplir el objeto social. Si la finalidad era la construcción de un camino y el camino se construyó, ya no hay ese objeto social. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con la construcción de obras, cuando se utiliza una persona jurídica a la sazón de cumplir un contrato de joint venture, por ejemplo, o algún otro contrato, eso se da. Pero es menos, en menos posibilidad de veces que se puede dar porque tenemos la situación que como podemos tener un objeto social tan amplio, podemos simplemente cambiar la actividad. Y después la orden judicial de la ley 96-99, que es en el artículo 11 de esta ley, que ahí hay una disolución legal cuando se sanciona, precisamente cuando se imputa una responsabilidad a esa persona jurídica sobre cohechos domésticos, sobornos transnacionales y otro tipo de delitos. Las causales de disolución, ustedes las van a ubicar, las generales en el código, el Código de Comercio, en el artículo 201, que ya comentaba casi todas, el vencimiento del plazo social. Vean que antes de los 3 años podríamos extenderla, la imposibilidad para realizar el objeto social, la pérdida definitiva del capital social, el acuerdo de los socios, y después lo que les acabo de mencionar de esta ley cuando es por mandato legal. También tenemos otras causales como la de la ley del impuesto
a las personas jurídicas, que esta va a ser una causal específica para la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, que como pueden ver es el no pago por 3 periodos consecutivos, y tenemos una causal específica en la sociedad de responsabilidad limitada en el 205, cuando sea por muerte, exclusión o retiro de una de las personas socias, siempre que eso se haya pasado. Ahora, propiamente en el tema de la liquidación, vamos a ver que esta se va a iniciar, o sea, ¿cuándo inicia esa etapa? Esa etapa inicia con una declaratoria en firme de disolución, cuando ha venido, digamos, invocada procesalmente, pero tenemos el caso de las causales legales, que eso es en el momento de verificarse. El no pago automáticamente nos envía a la etapa de liquidación. Ahora, se va a conservar la capacidad jurídica solamente, dice, para los efectos de esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liquidar ese patrimonio. Entonces, no es que solamente tendrá que venderse o venderse, no, porque podríamos tener procesos judiciales pendientes, podría estar en ejecución contratos que sean de una ejecución duradera o digamos más larga. Por ejemplo, podríamos tener un contrato de arrendamiento a 20 años. Entonces entenderíamos que no tendría, no podría la ley decir, bueno, ya, hoy se vence y faltan 10 años y vamos a perder toda esa cosecha de recurso forestal. Luego tenemos el cambio en la estructura de administración. ¿Por qué? Porque en la sociedad anónima antes teníamos órganos, ahora no. Entra una persona liquidadora, aunque se prevé dependiendo del tamaño de esa actividad, que pueden ser varias. Se modifican las competencias de la Asamblea General de las personas socias. Ya no es vamos a seguirnos con las competencias de las ordinarias o de las extraordinarias, sino específicamente tendremos que reunirnos para temas puntuales, pero que todas sean tendientes a la liquidación de ese patrimonio, o alcanzar esa finalidad que, como lo ven en esa otra casita, es el pago del pasivo y la distribución del patrimonio neto. O sea, ¿qué es lo que nos queda? Es lo que vamos finalmente a liquidar, pero primero tenemos que pagar. Yo creo que reglas básicas, ¿verdad? Paguemos y después disfrutamos si es que queda algo. Y aquí también vamos a tener un punto, y ahora les voy a comentar por qué, es sobre la legitimación de las personas socias. El hecho de que una sociedad entre en un estado de liquidación no significa que no tiene que demostrar las personas socias la doble intestación que está en el artículo 140 del Código de Comercio, que implica que la persona juzgadora, cuando está en un proceso de disolución y liquidación o solo de liquidación, tiene que tener presente que las personas socias no van a ser las que están en el pacto original, en la escritura original, sino deberá de cumplirse con este tema de la doble intestación, y que ahí procesalmente hay que ver, bueno, la creatividad, pienso yo, sobre todo no creatividad, el tema de la seguridad jurídica que ha seguido algunos tribunales civiles. Ahora, en cuanto al proceso judicial, vemos que con la ley de jurisdicción agraria se aplicó supletoriamente, sobre todo cuando entró en vigor esta causal de la ley del no pago de impuestos. Entonces, creo que este es el voto más viejito que me encontré. Y en este caso, se habla de un vencimiento de plazo y se dice que es competencia, según el artículo 2, inciso H, porque se tenía competencia, según la ley de jurisdicción agraria, para todos los actos y contratos que sean parte de un empresario agrícola originados en el ejercicio de las actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de los productos agrícolas. El tribunal indicó, partiendo de lo anterior, se trata de una empresa dedicada a actividades agrarias, la cual se solicita se disuelva y distribuye el patrimonio social entre los cotistas de conformidad a la proporción de cada uno. Bueno, yo les decía anteriormente, una cosa es la forma y otra cosa la empresa. Sin embargo, acá me parece que no se
no se establece con claridad, y este es un voto sumamente reiterado de que una cosa es la forma, o sea, sí, efectivamente, esa forma podría amparar. Les tengo que decir, en franqueza, que este es el voto absoluto de mayoría. Yo soy minoritaria, yo siempre he considerado, hasta antes de la entrada en vigor del Código Procesal Agrario, que el 211 establecía que esto era competencia de los tribunales civiles. Sin embargo, el voto, pues el criterio de mayoría, yo digo, en la más solitaria soledad, que eso no tiene nada de malo, es propio de las cámaras, que eso no nos corresponde. Ahora, con la entrada en vigor del Código Procesal Agrario, nosotros tenemos una regla general que es el 2.8. Dice que será competente los tribunales agrarios para la constitución, el desarrollo, la transformación, la disolución y la liquidación de personas jurídicas. Y ojo que aquí sí se hace bien esa definición entre la forma y la empresa cuando la actividad principal sea agraria. ¿Por qué? Porque en el momento en que se ingresa en un proceso de disolución y liquidación, nosotros lo que tenemos es una universalidad, porque ese es el elemento objetivo de la empresa. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una finca sembrada de café a que tenga una empresa cafetalera. No es lo mismo que tenga una finca con un corral, unas vacas, unas máquinas de ordeño, a que lo que yo tenga es una lechería. Es diferente. Incluso el Código de Comercio realmente tiene esa claridad, aunque no regula el tema de la empresa, pero por ejemplo en la venta de establecimiento mercantil, ahí tenemos como muy claro que se trata de una universalidad, y similar pasa con la empresa agraria. Ahora, si tenemos contención en la liquidación, no nos ponemos de acuerdo en quién es el liquidador, o nombraron un liquidador por mayoría y yo soy disidente. Cuando se dan esas situaciones, ahí empleamos las reglas del proceso ordinario del 251, que dice: las pretensiones que carezcan de un procedimiento expresamente señalado se conocerán por medio del proceso ordinario. Pero tenemos otros escenarios, pero ahorita estamos en el escenario de la contención. Entonces, si es un proceso ordinario, ahí lo tienen súper resumido. Yo lo que me cuestiono, y tendremos que ver cómo se da en la práctica y cómo se integra el ordenamiento jurídico, es en qué etapa se nombra la persona liquidadora. Porque si estamos en una etapa con un tema de disolución legal, pero no tenemos cómo nombrar liquidadora o tenemos disidencia, es en qué momento lo hago, ¿verdad? Sí, cuando presento la demanda, puedo nombrar un liquidador preventivo, no está previsto. Después de la contestación, antes de las audiencias, convoco a una audiencia, o en las audiencias, en la preparatoria y en el juicio, ¿verdad? Entonces, a mí ahí me queda una gran duda cuando exista contención. Ahora, cuando no hay contención, que es en lo que tenemos más experiencia, en los juzgados o en los tribunales civiles, es precisamente empleando el trámite no contencioso del 321, donde dice: se tramitará mediante procedimiento establecido para la actividad judicial no contenciosa en los siguientes casos, y si cualquier otro estipulado por ley. Entenderíamos entonces ahí que el 211 podría remitirnos a eso, pero la competencia sí la tenemos ahora claramente definida en el Código Procesal Agrario. Y yo creo que es lo más sano, porque si yo lo que quiero es dotar de representación o de un liquidador a una sociedad, pues no voy a tener contención. Si ya tengo contención, pues vayan para el ordinario, pero en principio seguimos entonces con la línea del no contencioso. Ahora, y ya casi para concluir, normas favorecedoras para la empresa agraria. ¿Por qué? Yo les decía,
La sociedad es un vestidito. Eso es lo que tenemos. Un vestidito que nos cubre, que nos ampara, que nos ayuda a que esa empresa agraria transite digamos, por decirlo así, en la realidad jurídica. Entonces, tendríamos que pensar, y creo que ese sería el punto, cuáles medidas cautelares nos permitirían poder proteger esa universalidad que es la hacienda de la empresa y producto, digamos, de esa reflexión, entonces digo, bueno, sin persona liquidadora nombrada, podríamos pedir el depósito de bienes que está en el 245 del CPA. Este es pensando que en el proceso de liquidación se quiera tomar algunas medidas con o respecto al patrimonio. Porque si es para dotar de personería, como les digo, es contencioso, no hay como mayor, digamos, queda ahí, ¿verdad? El proceso es únicamente para dotar de personería, pero con ese 2.8, ahora sí tendríamos que pensar que sí se pueden dar esos procesos de liquidación. Entonces tenemos la prohibición de innovar, modificar o cesar actividad, el artículo 246, que ahí podría ser que la posesión de la tierra la esté ejerciendo, qué sé yo, alguna otra, o haya una disidencia entre junta directiva y asamblea de socios, por ejemplo, o entre el gerente y los cuotistas. Entonces, esa podría ser una medida cautelar que colabore mientras se nombra una persona liquidadora. Y la otra es como sin persona liquidadora aquí, cuando hay situaciones de urgencia, sobre todo si la audiencia previa, entonces, y sobre todo con la administración de bienes, porque yo imagino escenarios, bueno, yo tomo el café porque me parece que es como más, es una labor más conocida a nivel social, si se está en materia agraria o no. Pero, por ejemplo, si yo tengo un cafetal, el cafetal no bastará con que me nombren una persona liquidadora, o sea, al cafetal hay que asistirlo, hay que hay que cosecharlo, hay que estar pendiente de la repela, porque no solamente se trataría de cuidar la tierra, inmueble, fundo, sino el valor que tiene un inmueble cuando lo que alberga es una empresa. Y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar y me parece que es una situación que sí está muy clara en materia agraria. Una posibilidad es emplear el 235 del Código Procesal Agrario. En el párrafo segundo dice, cuando habla en general de las medidas cautelares, se podrán ordenar cuando sean adecuadas y necesarias para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Además, para proteger la producción agraria, el ambiente, el suministro o la conservación de alimentos y materia prima, los derechos indisponibles o de orden público y los derechos de las personas productoras rurales. Esa es una opción. Sin embargo, yo les invitaría a que hagan una lectura del 88 del Código Procesal Civil y conste, bueno, esto yo lo conversaba con el profesor Jason López y también juez agrario, que el tema del 88, o sea, a mí me parece que alcanza, ¿verdad? Dentro de esa medida cautelar atípica de los supuestos del 235, pero yo no dejaría de integrarlo con el 88 del Código Procesal Civil, que nos habla siempre dentro de las medidas cautelares con la administración e intervención de bienes productivos. ¿Y saben por qué lo haría? Porque es una norma que no solamente nos establece con unas reglas, unas pautas, la forma en que esa persona que va a estar administrando puede continuar con el ejercicio de la empresa agraria, que implica activos y pasivos, o sea, es movilizar recursos, sino también tenemos
cuáles son las facultades para esa persona. Viene de manera genérica en el 88.2 y además la cesación de la administración o esa intervención que se da, que yo pienso que a futuro esto es algo que tenemos que meditar y razonar más por la importancia y el impacto que tiene la empresa agraria en nuestro medio. Ahora también la venta anticipada de bienes perecederos, sobre todo frutos y animales, nosotros no podríamos esperar hasta que definan quién va a ser el liquidador y sobre todo si hay una controversia. El 238 precisamente nos habla de esa posibilidad de ordenar medidas de conservación del estado de animales, vegetales, organismos vivos, bienes y situaciones, o bien efectos anticipativos o innovativos, mediante la regulación o la satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica sustancial. Entonces, a mí me parece que tenemos que empezar como a quitarnos el mito que la competencia agraria es únicamente cuando se trata de dotar de personalidad. No, vean que ahora tenemos en toda esa vida de la persona jurídica, tenemos esa posibilidad de participación. Y yo les comentaría, ¿verdad? Y creo que casi que podría ya concluir mi intervención volviendo otra vez al 2.8 del Código Procesal Agrario, en el sentido de que esa competencia ya la tenemos clara y que tenemos que pensar en que la liquidación no es solamente para el nombramiento, porque ese procedimiento yo no puedo afirmar que sea en todos los tribunales del país, pero agrarios, pero ciertamente el procedimiento o el proceso que se utilizaba, que era no contencioso, era para llegar y decir, tome, le nombro un liquidador, hasta luego, ¿verdad? Y yo no conozco cuando sea para dotar de personalidad a una sociedad, sobre todo para poder continuar un proceso o para instaurar uno, que ese liquidador, aunque sepa que está nombrado en esa condición y que asume la representación de esa persona jurídica y también, digamos, le caen todos los roles juntos, que después vengan, por ejemplo, acreedores a hacer cobros y demás, pero ahora sí lo tenemos. Entonces, y notamos que aquí sí se admiten bienes mixtos, porque vean que la parte final nos dice cuando la actividad principal sea la agraria. O sea, que podemos perfectamente conocer, tenemos competencia para conocer disolución y liquidación o solo liquidación de personas jurídicas, mercantiles, civiles, y que básicamente la actividad principal sea la agraria. Bueno, esta fue un repaso, digamos, muy rápido de lo que ocurre y que es el nuevo reto que nos plantea el Código Procesal Agrario. Ahora vamos a escuchar algo muy interesante que son precisamente esas posibilidades que tenemos a partir de la función notarial, cómo es que ese proceso de liquidación se puede llevar a cabo, que muchas veces podría darse, y yo introduciría a mi compañero hoy diciendo, sí que tiene que ver con el proceso agrario mucho, porque imaginen que se presente un proceso de liquidación en sede notarial y esté corriendo con otro acreedor, incluso pueden ser acreedores o personas interesadas con otra persona en sede judicial. Bueno, ¿cuál tiene que prevalecer? ¿Cuál sería el criterio para que tengamos que atender todo lo que diga el notario? ¿Qué es lo que esa persona notaria debe o no debe hacer y cómo se lleva a cabo ese proceso? Así que yo creo que lo que nos espera es algo muy, muy interesante de una persona experta a quien entonces le cedo el uso de la palabra. Y muchas gracias y preguntas cuando finalicemos las exposiciones. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a doña Magda, María José, a Jason de la Escuela Judicial. De verdad que para mí es un honor poder compartir un tiempo de conversación con ustedes.
Como ya les dijo doña Magda, mi intervención va a referir a aspectos muy de naturaleza procesal notarial en la llevanza del proceso liquidatorio en sede del notario público. Vamos a utilizar ciertos ejemplos, ciertos matices que tienen que ver con el derecho registral patrimonial, con esas implicaciones que puede causar el proceso liquidatorio en sede notarial dentro de la esfera registral y también extrarregistral, sobre todo pues en el ejercicio de la actividad judicial no contenciosa. Bueno, como les decía, vamos a hacer un abordaje del proceso liquidatorio en sede notarial, pero específicamente sobre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Para todos es conocido que nosotros podemos llevar en la sede notarial procesos liquidatorios, pues variados en sí mismo. Hay una divergencia de criterios con respecto al 129 del Código Notarial, ya que si ustedes lo leen textualmente indica sobre sociedades de naturaleza mercantil, pero también deberíamos valorar si esto es extendible a sociedades civiles, si verdaderamente esos procesos liquidatorios de las sociedades civiles, entendiendo por sociedades civiles la sociedad civil per se, la del Código Civil como tal, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, los sindicatos, las asociaciones solidaristas, todo este espectro amplio de sociedades de naturaleza civil, algunas ustedes saben, con fines de lucro, otras sin fines de lucro, no necesariamente la sociedad civil, por ser sociedad civil, va a ser una sociedad sin fin de lucro. Pero nos vamos a enmarcar específicamente en las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, como ya lo dijo la profesora Magda, nos amplió específicamente qué es la liquidación, qué es lo que pretende la liquidación. Bueno, es un juicio universal, el cual se ejerce sobre una entidad jurídica, en este caso, como les digo, sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, con la finalidad de amalgamar la totalidad del patrimonio que ésta posee con el propósito de honrar obligaciones y distribuir entre los inversionistas, entendamos los socios y los inversionistas externos. Ustedes saben que podemos hacer una categorización interesante dentro del flujo comercial de las sociedades, no solamente ver como inversionistas a los socios, entendiendo sus socios cotistas y socios accionistas, ¿verdad? Dependiendo de la sociedad mercantil de la cual estamos hablando, sino también a los inversionistas. Y esta posee pues una serie de elementos, características y requisitos. Aquí estamos, vamos a hablar de aspectos muy elementales, básicos, para ir introduciéndonos como notarios públicos sobre qué vamos a tratar, qué es lo que tenemos que observar, qué es lo que tenemos que identificar. Bueno, tenemos elementos subjetivos de la sociedad, los acreedores, los inversionistas, el objeto en sí mismo es la totalidad del patrimonio. Es un proceso, aunque sea una actividad judicial no contenciosa, es un proceso de naturaleza oneroso. Verdaderamente lo que estamos buscando es la distribución de ese patrimonio que se aportó o se amasó gracias al curso de la actividad comercial. ¿Ok? Entonces estamos en esa doble tónica. A esto tengo que contemplar como notario público una serie de requisitos. Uno, completamente indispensable, que ya se ha abordado en esta charla, la sociedad debe estar disuelta. Es un requisito. En otras legislaciones esto no es un requisito en sí mismo, y exactamente porque se busca la permanencia de esa personalidad jurídica vigente para la toma de decisiones, pero en nuestra legislación es así, tiene que estar disuelta. Debe existir un acuerdo unánime entre los socios. Si estamos hablando de la sede notarial, estamos hablando de una actividad judicial no contenciosa, pues ustedes imaginarán que para el buen curso de ese proceso en nuestra sede, en nuestra notaría, pues tenemos que dilucidar una serie de requisitos, no solamente los que se están plasmando acá, sino también, por ejemplo, si un incapaz es propietario de algunos títulos, si algunas cuotas, algunas acciones son propiedad de esta persona que no tiene la capacidad de actuar, entonces entraríamos en ese tejimaneje de las imposibilidades para poder llevar el proceso liquidatorio en nuestra sede. A este caso, pues tiene que haber, como les decía, debe existir un acuerdo entre socios, un acuerdo unánime. La sociedad, si no cuenta con libros, que también eso tiende a ser algo muy común, desdichadamente,
no hay un orden riguroso en la custodia de los diferentes libros que tenemos dentro de las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, pero aún así eso no representa una imposibilidad para que los interesados accedan al notario público, vayan a esa notaría y soliciten la apertura de este tipo de proceso. ¿Qué se busca aquí? ¿Cuál es una de mis recomendaciones en inexistencia de libros? Pues una declaración jurada. Siempre se lo digo a mis alumnos del posgrado. La idea aquí es que ustedes como notarios vayan consolidando y teniendo plena confianza de ese tránsito y en sí mismo que ustedes sepan que las actuaciones que están realizando son completamente transparentes en el uso de ese espectro tan inmenso de instrumentos jurídicos que nos presta la normativa vigente. Por eso es que yo les recomiendo esto. Si no hay libros legalizados, si ustedes no pueden corroborar, casi no, pues teniéndole en la mano los libros, sobre todo el de registro de accionistas o el registro de cotistas, es indispensable una declaración jurada. Verificar si existen disposiciones sobre la liquidación en las cláusulas societarias. Vean, esto es fundamental. El artículo 34, inciso G del Código Notarial obliga, exige al notario público hacer los estudios registrales. Y los estudios registrales, cuando va a hacer cualquier actuación, ya sea en el momento o a posteriori, en cualquier registro. Es el registro civil, el registro nacional, en cualquier registro que él funja como catalizador de la voluntad de las partes, de los interesados, pues debe responsablemente hacer los estudios registrales. Y esto es indispensable. Ok, entonces, como parte del principio registral de tracto sucesivo, tenemos una concatenación histórica de información registral que nos da pues una gran apertura con respecto a las situaciones jurídicas que han estado sucediendo con anterioridad al estado actual de la sociedad mercantil. Ok, entonces, desde ahí, nosotros tenemos que hacer un estudio riguroso de esa historicidad de la sociedad mercantil y de los bienes que podrían ser distribuidos para mayor seguridad, pero en este caso, el 213 del Código de Comercio nos obliga a revisar. Entonces, vamos a la publicidad formal, que sabemos que la publicidad formal no son solamente las certificaciones, sino también los documentos notariales que fueron formalmente inscritos, aquellos que generaron efectos de nacimiento, modificación y extinción de asientos registrales. Todos como notarios públicos pues los tenemos a completa disposición, podemos acceder gracias a la publicidad formal, producto de la publicidad material, y vamos a verificar si hay alguna situación o alguna disposición clausular dentro del contrato, ya sea el contrato constitutivo, las modificaciones que se hicieron a posteriori de él. De ahí la importancia de la concatenación histórica, la modificación, extensión y cancelación de asientos. Y vamos a verificar. Normalmente, como ustedes ya lo saben, los contratos que dan origen a las sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades anónimas, pues van más orientados a que los procesos liquidatorios se cumpla específicamente con el artículo 109 y siguiente del Código de Comercio y que se regirá por esa situación. Pero eso no necesariamente es así porque los documentos marco o los documentos de referencia ya lo estipulen. O sea, el legislador da la posibilidad de que se pauten ciertas cuestiones de manera muy particular para el proceso liquidatorio y de ahí la responsabilidad vía artículo 34, inciso G, en correspondencia con el 213 del Código de Comercio, que nosotros hagamos pues la verificación exacta de si hay algo o no que tengamos que observar. ¿Cuál es el fundamento normativo para que el notario público pueda llevar en su oficina, la notaria pueda llevar en su oficina el proceso liquidatorio en su sede? Bueno, pues básicamente nosotros tenemos estos 4 fundamentos normativos. Estos son los que nos van a ayudar a nosotros desde el punto de vista procesal a construir el expediente. O sea, nosotros tenemos que tener estas son las cuatro normas básicas
para que nosotros podamos ir conformando las diferentes etapas procesales, ir construyendo el expediente y llevarlo a buen término. El código notarial, el código de comercio, los lineamientos del ejercicio notarial y el código procesal civil. En el código notarial, donde vamos a encontrar esta competencia del notario para poder introducirse como asesor y como impulsor de este proceso liquidatorio, pues en la competencia material, en el 129 y siguientes. O sea, ahí hay pautas de naturaleza procesal sumamente importantes. Complementariamente, para las sociedades mercantiles de las cuales vamos a hablar, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, pues me voy al 209 al 219 del Código de Comercio. Por otro lado, tenemos los lineamientos, porque sabemos y entendemos perfectamente bien que el proceso liquidatorio, igual que otros juicios universales que podemos llevar en la notaría, como por ejemplo los mortuales, los sucesorios, pues son juicios universales, tienen una naturaleza de una actividad judicial no contenciosa, entonces nos vamos a soportar en los artículos 56 y siguientes de los lineamientos. Okay. Y el Código Procesal Civil, pues lo vamos a utilizar complementariamente a aquellos vacíos que tal vez nosotros como notarios públicos vayamos a encontrar en las diferentes etapas del proceso liquidatorio. Esto me parece, si no me equivoco, creo que por el 62, 63 de los lineamientos que habla, digamos, de ese complemento que se tiene que utilizar de legislación en la identificación de algún tipo de vacío. ¿Qué busca el proceso? Pues, situación de naturaleza muy evidente. Tiene un fin procesal, que es liquidar el patrimonio, finiquitar. En sí mismo, se llega al estado de liquidez y un efecto jurídico inmediato de la liquidación es la extinción. Ahora bien, podríamos hablar si verdaderamente esto extingue, qué pasa si yo verdaderamente logro ubicar un patrimonio que tiene que ser distribuido posterior al estado de liquidez en el registro. Bueno, pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en tesis de principio tenemos que entender esto, o sea, el efecto jurídico inmediato de la liquidación es la extinción. Y esto pues tiene que estar debidamente publicitado. Y aquí podemos invocar de forma responsable otro principio registral que es el principio de oponibilidad. Sumamente importante, sobre todo para esa utilización práctica de la publicidad formal. ¿Cómo se llega al estado de liquidación? Bueno, pues yo en mi notaría puedo perfectamente bien como profesional letrado, pues hacer una clasificación notarial de los procesos liquidatorios. Yo los clasifico en 3 tipos. Estatus de liquidez sin existencia de patrimonio, proceso liquidatorio abreviado y proceso liquidatorio ordinario. ¿Ok? Entonces, estamos tomando como premisa para esta clasificación, pues, a dónde yo quiero llegar. Quiero llegar a un estado de liquidez. El estatus de liquidez sin existencia de patrimonio, pues muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, si el proceso liquidatorio es un juicio universal, si tiene como hecho generador, pues aquella voluntad de las partes, aquella necesidad de los acreedores, de los inversionistas, de los socios, en finiquitar ese patrimonio, honrar las deudas, distribuir aquello que se haya aportado, aquello que se haya amasado, producto de la actividad comercial. ¿Cómo voy a llegar yo a ese estatus de liquidez? Pues muchos de ustedes conocerán de primera mano una resolución bastante sonada del Ministerio de Hacienda, sobre todo lo que tiene que ver con el cobro del impuesto a personas jurídicas con respecto a sociedades activas e inactivas, y la exigencia de que se tiene que estar en un estado de liquidez para que ese cobro no se vaya generando. Entonces, bueno, hay un canal por el cual en la asesoría letrada, la notaria, el notario pueden llegar a ese estatus con sus clientes, satisfacer las necesidades de sus clientes con respecto a ese ansiado estado de liquidación. Uno de los medios es este artículo, el artículo 107 del Reglamento del Registro de Personas Jurídicas, donde pues el notario público, en la amanuense, el escribano va a poder dar fe de una inexistencia de activos y pasivos
y con esto solicitar, rogarle al registro de personas jurídicas específicamente ese estatus de liquidada. Se ha generado, tal vez ustedes se estarán preguntando, y sí se ha generado algún nivel de controversia en cómo yo, como notario público, puedo llegar al convencimiento de que no existen activos ni pasivos de esa sociedad. Y bueno, vamos a ver. O sea, esto, como yo siempre lo he dicho, es un trabajo en equipo. Aquellas personas que están llegando pues a solicitarles auxilio para llegar al estatus de liquidación, pues tienen que proveerles de información. No solamente la información con que cuenten ellos como parte de las sociedades, ya sean estos parte de la administración o bien también los socios, en que verdaderamente no existe ni activos ni pasivos. Estamos hablando de que no tengo nada ni tampoco debo nada. Estoy llegando ahí. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de convencimiento? Insisto, no solamente por la información que ellos le puedan proporcionar, por las declaraciones juradas que ustedes les puedan pedir, por los estudios registrales que puedan hacer, por las certificaciones que puedan solicitar en otras entidades. Esto para el aseguramiento de que esa dación de fe que ustedes están brindando en la rogatoria que está solicitando el estado de liquidez de la sociedad, pues sea transparente, válida y sobre todo que genere los efectos jurídicos que tanto ustedes en el ejercicio del notariado como sus clientes están buscando consolidar. Este es el canal más sencillo. Después tenemos el proceso liquidatorio abreviado. Vean, todo esto tiene que ver directamente con su criterio como notarios, o sea, el criterio del notario. ¿Okay? Entonces yo puedo ir definiendo qué entiendo yo por un proceso abreviado. Pues ustedes podrán llegar a la conclusión de que liquidar ciertas sociedades, dependiendo del estado en que estén, va a ser considerablemente más sencillo que otras. En el caso costarricense, ustedes saben que es muy frecuente que cuando estamos haciendo revisión del libro de socios, del registro de socios, accionistas o cotistas, nos damos cuenta que es solamente una persona, que se cumplió con la obligación normativa de proveer a 2 personas para la constitución de la sociedad mercantil, pero posterior a su constitución, pues se hizo la compraventa de las acciones, la cesión de las cuotas, etcétera, y al fin y al cabo, al final solamente tengo un socio. Se cayó en estado de disolución por las causales que ya doña Magda expuso. Estoy en ese estado, ya como ustedes saben, pues ponerlas a funcionar en su estatus de inscritas, en este momento ya no es posible, entonces tengo que proceder a un proceso liquidatorio. Tengo una finca, tengo varios vehículos, tengo representaciones, por ejemplo, en otras sociedades mercantiles, a través de esa sociedad mercantil, y yo necesito ir cerrando. Tengo que irme deshaciendo de esas situaciones o no deshaciendo, sino también trasladando las titularidades y solamente tengo una persona. Entonces, ese proceso, como ustedes imaginarán, va a ser increíblemente más sencillo que cuando tengo pues multiplicidad de socios. Por eso es que yo le llamo a este proceso un proceso abreviado para el notario público en cumplimiento de los tiempos legales, que ya los vamos a ver un poco, y en sí mismo de las rigurosidades que solicita el tránsito de este tipo de proceso, pues vamos a llegar rápidamente a ese estatus de liquidada, a esa distribución o pago con el patrimonio que contamos dentro de la sociedad y así poder concluirlo. Después está el proceso liquidatorio ordinario, pues a veces es más complicado, tenemos pues activos difíciles de identificar y de cuantificar como tal. Tengo deudas pendientes, tengo multiplicidad de acreedores. Una significativa cantidad y categoría de socios, porque puedo haber emitido títulos de diferentes categorías, con diferentes derechos de resarcimiento, derechos de naturaleza política
ustedes saben que puedo hacer una interesante categorización de este tipo de socios accionistas, sobre todo en las sociedades mercantiles, en las sociedades anónimas, perdón, no así en las sociedades de responsabilidad limitada, que es una sociedad significativamente más restrictiva, sobre todo con ese flujo en las cuotas, pero bueno, tomando la sociedad anónima como esa entidad capitalista por excelencia, pues es mucho más maniobrable y en sí mismo tiene una vocación considerablemente más fuerte en esa actividad comercial que las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, nos podemos enfrentar a un escenario que puede ser un escenario considerablemente más complejo. No solamente tengo bienes en Costa Rica, tengo cuentas en Panamá, tengo bienes inmuebles en Guatemala, etcétera. Tengo varias categorías de socios, tengo multiplicidad de acreedores, no solamente acreedores externos, sino también acreedores internos. Entonces, esto para el notario público pues va a ser significativamente más complejo, pero eso no significa que en tesis de principio no lo podamos llevar en la sede notarial. Okay, estos son aspectos que ustedes tienen que ir valorando. Por otro lado, me parece de suma importancia, bueno, sabemos que dentro de las disciplinas del estudio social, sin duda alguna, el derecho es, diría yo, por excelencia la más formalista. Hay ciertas cuestiones que debemos contemplar que ya están estipuladas en la normativa atingente, en esas 4 normas que les estuve mencionando al principio. Bueno, pues el proceso liquidatorio es un proceso, es actividad judicial no contenciosa. Yo debo conformar un expediente, yo lo tengo que hacer. Debe utilizarse el papel de seguridad, efectivamente. Claro, pues contemplando las excepciones que se indican en los lineamientos, cuando es que no lo tengo que utilizar. También se habla, gracias al 130 del Código Notarial, que las actuaciones son eminentemente extraprotocolares, pero cuando nosotros empezamos a valorar la práctica, nos damos cuenta que yo voy a tener como notario público que hacer actuaciones de naturaleza protocolar. O sea, en el 80% tal vez del curso de ese expediente, del proceso liquidatorio como tal, yo voy a poder hacerlo extra protocolar, pero insisto, hay situaciones que sí o sí van a tener que ser protocolares. Por ejemplo, básica, elemental, el nombramiento del liquidador o los liquidadores, según corresponda. Entonces ustedes tienen que entender que la dimensión de que si bien puede hablarse, no, y también vamos a ver, es algo que me parece que de forma muy sesuda lo valoraron a la hora de elaborar el artículo 62 de los lineamientos, porque también nos habla de que nosotros, pues, la ley nos indica que son extraprotocolares, pero la práctica es otra y debemos contemplarlo como asesores letrados de que voy a tener que hacer ciertas acciones notariales que van a estar sí o sí dentro de nuestros protocolos. Y gracias al 83, perdón, al 63 de los lineamientos, como les había hablado a grosso modo anteriormente, pues yo voy a utilizar el Código Procesal Civil como un complemento guía procesal en los vacíos que pueda presentar el Código Notarial, el Código de Comercio o los lineamientos, que podría decirse que para mi gusto los lineamientos me parece que en general están bastante bien construidos con respecto a la llevanza de estos expedientes pues, de la actividad judicial no contenciosa. Vean, yo lo que necesito tal vez es que ustedes como notarios que van a llevar este proceso liquidatorio dimensionen cuáles van a ser sus competencias y su responsabilidad. Y son disposiciones que están expresamente indicadas en el artículo 133 del Código Notarial. O sea, la responsabilidad del notario es una responsabilidad sobre la llevanza general del proceso, pero también sobre esa asesoría letrada de fondo que requieren las partes para llegar a buen puerto. Entonces, yo no solamente tengo que cumplir con todos los requerimientos de forma y fondo,
sino que también yo tengo que estar asesorando y, bueno, me parece que ya es un peso increíblemente grande tener que ir redactando las cuestiones que tienen que ver con las formalidades, con los acuerdos, con la buena firma, la buena firma de esos acuerdos, de la aprobación de esos acuerdos, sino que también pues tenemos que referirnos específicamente al artículo 2 del Código Procesal Civil para poder integrar completamente en nuestro quehacer como notarios llevando este proceso, hacia dónde vamos, con qué tenemos que cumplir y cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Ok? Entonces, desde ahí, no solamente el curso, sino la asesoría, lo que nos va a impartir de forma muy robusta cuando vamos a llevar en nuestra sede el proceso. Aquí les pongo un ejemplo que me imagino que muchos de ustedes conocen, porque si en algún momento tal vez no han tenido una relación estrecha con un proceso liquidatorio, pero tal vez se han llevado un proceso sucesorio, entonces pues en esa mortual van a tener que hacer pues el uso de estas formalidades notariales, del 67 de los lineamientos. Entonces, bueno, literalmente voy a agarrar un file y lo voy a hacer, voy a agarrar un expediente, le voy a poner un número de expediente, el nombre completo del notario, el carnet. Este es un ejemplo de mera referencia, solamente tal vez para dimensionar un poquito, digamos, esa formalidad básica y elemental que debemos respetar a la hora de ir conformando, digamos, todo este legado de conocimiento y en sí mismo de etapas procesales. Y a eso quería referirme. Estas son, vea, yo les planteo estas 5 etapas procesales. Estas son las 5 etapas procesales básicas, elementales, lo que tenemos que ventilar dentro del expediente. O sea, nuestro expediente tiene que traer esto. Ya vamos a ver ciertas particularidades, cuándo hacemos esto, en qué momento, o vamos a hacer esto, pero contemplemos esto también, entonces podemos hacerlo de forma concomitante, ese tipo de situaciones que vamos a ir resolviendo en el curso del expediente. Entonces hablamos de la razón de apertura, del nombramiento e inscripción del liquidador y la publicación inicial. Vean, yo les voy a brindar a ustedes una serie de recomendaciones. Probablemente más de ustedes dicen, ah, sí, pero es que en el código no dice eso. Bueno, está bien. O sea, ni lo dice en el código notarial, ni en el código de comercio, ni los lineamientos, ni en el código procesal. No lo dice en ningún lado. Pero bueno, vamos a encontrarle la utilidad, la pertinencia, la seguridad, porque vamos a ver, nosotros como notarios no solamente estamos brindando un servicio, sino que también nosotros nos estamos cuidando de nuestras buenas actuaciones. O sea, lo que menos queremos es que el día de mañana lleguen a mi notaría, me vayan a fiscalizar, me hagan un examen de ese proceso liquidatorio y se den cuenta que estoy haciendo, pues no lo estoy llevando de la mejor manera, o bien por algún motivo, razón o circunstancia, se tuvo que dar el traslado de ese expediente en sede notarial a la sede jurisdiccional y cuando llegue a la sede jurisdiccional, tal vez el juez se dé cuenta de que aquello, pues no cumplió con requerimientos mínimos de forma y fondo. ¿Ok? Entonces, desde ahí vamos a ser muy formalistas, lo más rigurosos que podamos. O sea, vamos a ver, no es que vamos a hacer la tesis doctoral, pero en definitiva tenemos que cumplir los requerimientos exigidos por la normativa tingente a este tipo de procesos y en sí mismo por eso es que yo les planteo estas 5 etapas procesales. Después de la publicación inicial, vamos a la entrega de los libros societarios, a la revisión de los créditos por los acreedores, la valoración global del inventario, el pago de deudas de los acreedores, la propuesta del balance general de liquidación, la aprobación de la adjudicación a los socios, transferencia de los bienes, publicación de cierre y estado de liquidación. Básicamente esas son las 5 etapas que van a conformar nuestro expediente. Aquí, vean, yo les voy a tratar de ir haciendo, como les hice este paréntesis, les voy haciendo varios paréntesis, sobre todo para que vayamos viendo aspectos muy de naturaleza práctica que van a tener una vinculación con la fase registral. ¿Y por qué les trato de decir eso? Bueno,
Todos sabemos que existe algo que se llama Sistema de Seguridad Jurídica Preventiva Patrimonial. El Sistema de Seguridad Jurídica Preventiva Patrimonial pues se compone de 3 eslabones. Es un banco de 3 patas. Una es la fase o la función notarial, la otra es la fase o la función registral y la tercera la fase o la función jurisdiccional, que se basa básicamente en de forma elemental en la tutela jurisdiccional de los asientos registrales. Pero lo que quiero que entiendan es que las actuaciones en la notaría, cuando tienen un impacto de naturaleza registral, pues siempre van a necesitar de un análisis transversal. Entendemos que el notario público, en sí mismo la notaria pública son especialistas, letrados, que tienen un conocimiento de fondo, un conocimiento importante en la materia tanto notarial como registral, y en sí mismo en las diferentes vertientes que tiene el derecho registral patrimonial, y ahí me parece de suma importancia llegar a algo básico, elemental, y que para algunos pueda parecer algo increíblemente pedestre. El asunto con la inscripción, por ejemplo, antes, haciendo este paréntesis, estamos hablando aquí del nombramiento del liquidador. Es importante que ustedes interioricen que las inscripciones en el registro de personas jurídicas dentro del sistema de tabulación y resguardo de información registral patrimonial de folio personal, donde se consolidan titularidades personales, pues requiere sí o sí de la consolidación de un asiento definitivo gracias a la publicidad material y que dimana en la publicidad formal. ¿Okay? Entonces es constitutivo. Necesito inscribir. Y ahí les pongo a ustedes el ejemplo. Es una diferencia importante la que podemos encontrar entre la eficacia y la ejecutividad. Ya lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando veamos el nombramiento del liquidador o los liquidadores. Entonces, en este caso, ¿se tiene que nombrar el liquidador? Sí, por supuesto, se tiene que nombrar. ¿Es eficaz el nombramiento del liquidador cuando lo hago en la sede del notario público? Sí, claro, es eficaz. ¿Es ejecutable? No, no es ejecutable. Necesito inscribirlo para que este sea ejecutable y sea oponible. Entonces, las actuaciones del liquidador o los liquidadores requieren obligatoriamente la inscripción de este contrato de mandato. ¿Ok? Retomando esta primera fase, entonces tengo la razón de apertura, el nombramiento de inscripción del liquidador y la publicación inicial. Bueno, la razón de apertura se manifiesta de forma clara e inequívoca la rogatoria del notario en ejercicio de la inmediación, se plasman los requisitos previos, se indica que está efectivamente disuelta, se aporta certificación de que está disuelta, perfecto, se aporta el expediente, el consentimiento de las partes expresamente firmado y la legitimación de los socios. Vean, estamos hablando de la sede del notario público. Entonces, partiendo de la premisa de que todo se va a dar con suma fluidez, tranquilidad y no va a haber ninguna controversia, pues elemento fundamental de este tipo de actividad, pues vamos a partir del hecho que quien van a llegar a nuestra notaría van a ser los socios, los interesados, uno o varios socios. La idea es, como les dije antes, que es el concurso de todos. Eso nos va a facilitar muchísimo. Insisto, se puede presentar complicaciones cuando hay multiplicidad de socios y aquellos están en el extranjero y no tienen representantes y todo ese tipo de cuestiones. De ahí la importancia de ciertas acciones del notario público o recomendaciones que tiene que hacerle a las personas interesadas que están buscando el proceso liquidatorio para que éste sea transparente y verdaderamente se puedan ir cubriendo. En el momento que hay alguna contención o hay alguna controversia, que hay una falta de acuerdo, ustedes saben que dichadamente existe prácticamente el 100% de posibilidad, no, bueno, el 100% de posibilidad no, inmediatamente se va a tener que ir a la jurisdicción, pero el hecho de que nosotros procuremos tener ese concurso de los accionistas o los cotistas, ustedes van a entender que nos va a facilitar completamente. Entonces, en ese caso, la razón de apertura del expediente, que prácticamente va a ser el primer folio, lo que va a buscar es eso, esa manifestación de esos requisitos mínimos de los cuales ya hablamos.
la firma de las personas, en este caso los socios, pues la rogatoria expresa, vean, me manifestaron a mí como notario público la apertura del proceso liquidatorio, están formalmente legitimados, pude comprobar esa legitimación gracias al libro de registro o a las declaraciones juradas. Posteriormente, y ahí mismo, o sea, la idea es darle la mayor celeridad al procedimiento, es designar el liquidador, designarlo, hacer la inscripción. Exactamente ese es así que el primer acuerdo que vamos a tomar. Ese es el primer acuerdo. Vamos a designar a fulano de tal como liquidador o los liquidadores. Ahora bien, como les decía, que hace referencia exactamente a la anterior filmena, a la anterior diapositiva. Ok, es de carácter constitutivo el registro de personas jurídicas por el folio personal, tengo que ir a inscribirlo. Ok, entonces yo me voy a ir como notario público y voy a través de la ventanilla digital a presentar el documento para rogar la inscripción. ¿Por qué? Porque yo ya abrí el expediente, ya tengo la razón de apertura, ya tengo el acuerdo firmado por todos de que se va a nombrar a fulano de tal como liquidador y voy a proceder. ¿Cómo nombro yo el liquidador? ¿Cómo lo nombro? Pues básicamente yo lo puedo nombrar de tres formas. Lo puedo nombrar por una certificación, o sea, yo como notario certifico con vista al expediente que yo tengo, porque tengo que tener un expediente, sí o sí. O sea, entonces yo hago una certificación, llego y certifico. Después, lo hago por comparecencia directa de los socios o lo hago por una protocolización de esa reunión de cotistas o esa asamblea de socios. Entonces hay una multiplicidad de instrumentos jurídicos o de fuentes que yo puedo utilizar como notario para hacer la formal inscripción. O certificación, o comparecencia directa, o protocolización. La publicación inicial, me van a decir, sí, pero es que en ningún lado dice que tengo que publicar. Yo les recomiendo, publiquen. Publiquen. Publiquen la apertura del procedimiento liquidatorio. ¿Por qué? Porque sus clientes llegan y le dicen una cosa, pero ustedes no saben si habían créditos pendientes. Y le firmaron la declaración jurada diciendo que eran todos los socios y ya había un fulano que no estaba. Entonces yo voy, no sé, saco los 6,000, 7,000 pesos que me cobran por la publicación y listo. Entonces publico la apertura. Esa es mi recomendación. Tanto en sociedades anónimas como sociedades de responsabilidad limitada, publico. Es una recomendación. Después hago la entrega formal de los libros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice el código en el 213? Que los administradores deberán entregar al liquidador, si tengo que tenerlo primero nombrado, por eso la entrega es hasta después. Entonces, ya teniendo yo nombrado el liquidador, entonces ya va este acto en sí mismo, la entrega formal de los libros. ¿Okay? Los administradores, ¿qué entendemos por administración? Bueno, facilísimo. En las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada, la administración en las sociedades anónimas es la junta directiva. Y la administración en las sociedades de responsabilidad limitada son las gerencias. Ok. Gerentes, subgerentes y digamos los tres miembros del 181, 182, que es la representación titular del presidente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que la presidente de la sociedad anónima, ella tiene todos los libros, entonces la presidenta llega y me los entrega. A mí como liquidador. Hace una entrega formal. Y no solamente eso, sino que también en tesis de principio no solamente van los libros, el registro, bueno, el registro de accionistas, que de tesis de principio yo como notario lo tuve, pero igual lo tengo que volver a posteriori, igual se va a mantener en custodia, digamos, del liquidador en todo el proceso de estos libros, tiene que estar ahí, o sea, tienen que llevarse a la parcita ahí del expediente, por si se tiene que estar verificando alguna información. En ese caso también se hace pues un cierto documento donde hay una solemnidad en la entrega de esos bienes, porque al fin y al cabo lo que hacen es que yo lo que recomiendo es que sean los socios los que manifiesten la entrega expresa al liquidador, que al fin y al cabo va a gestionar
ciertos actos, bueno, los actos de administración, porque es su obligación, los actos de administración y aquellos actos de disposición para los cuales sea formalmente autorizado, a excepción de que para el tránsito de la actividad comercial que se pueda mantener de la sociedad mercantil, en la administración misma y en la gestión se requieran de actos de disposición. Pero bueno, eso ya ustedes lo van a tener que ir valorando cuál es la dimensión misma de los actos de administración que va a poder tener el liquidador en búsqueda de perdurar esa actividad. Se van a dar 15 días para la recepción de los créditos. Tenemos que entender de que no solamente van a haber créditos para gente de afuera, o sea, para aquellos proveedores, por ejemplo, que yo le puedo haber quedado debiendo, sino también para gente a lo interno. O sea, puede ser que haya alguna cuestión de naturaleza comercial entre los mismos socios inversionistas, entonces a eso le vamos a ir dando prioridad. Y se va a hacer, pues, una revisión, una valoración del inventario, cómo hago yo esa recopilación del inventario. Vean, no es solamente un trabajo del notario, o sea, el liquidador en esas acciones es protagonista. O sea, verdaderamente el liquidador y el notario tienen que trabajar de la mano. O sea, esos son los dos que llevan el expediente. Pues hay ciertas cuestiones que sí o sí, por el 214 del Código de Comercio, pues lo va a tener que hacer exclusivamente el liquidador, porque son competencias expresas en la ley. O sea, no hay como eludir ese tipo de funciones, pero igual la asesoría le trae el notario y en sí mismo las competencias que tiene, pues son ineludibles. En este caso, ¿cuál es mi recomendación? Índices de propiedad, esto nada más de aspectos de naturaleza registral, igual también, como les decía, tener los libros societarios a mano, las cuentas bancarias, todo lo que ustedes puedan ir acumulando para tener la mayor certeza de cuál es la totalidad de los pasivos y los activos. Después de esto, ya teniéndolo, pues hay una propuesta del balance general para su aprobación. O sea, la idea es que ya el liquidador presenta formalmente ese balance general, ese informe, donde básicamente dice, bueno, es que tenemos esto, se debe esto, y para la distribución quedaría esto. Ustedes saben que lo primero que se tiene que ahorrar son las deudas y el saldo que quede posterior al pago de las deudas, pues es lo que se va a distribuir, y también hay que ver cuál podría ser la variabilidad sobre los derechos patrimoniales de las diferentes cuotas o acciones, dependiendo cuánto representen esto de la totalidad del capital. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo. O sea, si una persona tiene 10 acciones y valen tanto, porcentualmente con respecto al capital, pues no le vamos a dar lo mismo a una que tiene 2. O sea, cuando tiene exactamente los mismos derechos patrimoniales, todas las acciones. Esas son valoraciones que se tienen que ir haciendo. En este caso, pues la idea es hacer una reunión o una asamblea para la discusión, las correcciones y la aprobación, el pago de deudas externas, en sí mismo. Esta primera aprobación, hacemos el pago de deudas externas, después hacemos una aprobación para la distribución a los socios o a los inversionistas, ya después de que pagué a acreedores externos e internos. Vamos a la adjudicación de los bienes. Estas adjudicaciones pueden ser registrales o extrarregistrales. Mi recomendación, que definitivamente ustedes lo más probable es que coincidirán conmigo, lo más fácil, lo más sencillo, lo más rápido, es que se autorice al liquidador a que comparezca para hacer la distribución de aquellos bienes, ya sean inscribibles o no inscribibles, que estén en tenencia a alguna persona o en resguardo a alguna persona, para que hagan la entrega, y bueno, desde luego aquellos que son de naturaleza registral, para que comparezcan los instrumentos notariales que corresponda y hacer la transferencia de esos bienes, o sea, hacer el tránsito de esas titularidades. Después de esto viene la publicación de la conclusión del proceso, o sea, ya lo estamos terminando. Entonces hacemos la publicación en la Gaceta, igual, eso se exige para las sociedades anónimas. Mi recomendación, háganlo para los dos. Vayan, si es una sociedad de responsabilidad limitada, vayan y publiquen, no hay ningún problema, para que ese estado de liquidada pues sea de conocimiento de terceros. Y ya lo último en sí mismo es la solicitud del estado de liquidación y la rogatoria de la cancelación del contrato de los liquidadores. Esto
pues hacemos una protocolización de piezas pertenecientes al expediente, la comparecencia directa de los socios, y en un mismo documento solicito las dos cosas. Cuando ya concluí, yo traspasé, ya estoy totalmente seguro como liquidador y como notario de que no hay absolutamente nada, o sea, que ya pagué todo, de que ya le di a los inversionistas y a los socios lo que necesitaban, entonces yo me voy al registro, presento la protocolización y le ruego a la autoridad registral que me consigne en la publicidad registral el estado de sociedad liquidada y me cancele el contrato de liquidador, ese contrato de mandato que tiene el liquidador. O sea, yo indico bajo las citas, tomo asiento, secuencia consecutiva, que lo cancele y ya damos por concluido. Algunos aspectos que me parece importante pues traer a colación, pues, algunos aspectos de naturaleza procesal, el nombramiento de peritos evaluadores, de liquidador, los plazos de complemento obligatorio y la custodia del expediente notarial. En eso mismo el nombramiento de liquidador, pues en sí mismo el código, vean, hay algo bastante interesante. Ustedes saben que materia civil y comercial priva el principio de autonomía de la voluntad, esa autodeterminación sobre el patrimonio privado que tienen las personas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con actividades de naturaleza comercial o civil, pues eso es una máxima. O sea, la mínima intervención del Estado sobre las voluntades abiertas y totalmente plenas de las personas con respecto a la disposición de su patrimonio. Entonces, en este caso, si se quiere hacer un nombramiento de varios liquidadores, por ejemplo, eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque la ley no lo prohíbe. O sea, la ley no lo prohíbe, simplemente dice él o los liquidadores. Ustedes pueden nombrar, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación para el notario es, vea, nombre un liquidador titular y nombre un suplente. No pasa nada. Es igual como cuando nombramos dos albaceas, titular y suplente. Por alguna razón o circunstancia, tuvo que salir del país el titular, fatal, no lo tenemos, ahí está el suplente. Específicos, dependiendo el tamaño de la liquidación. Bueno, no, es que quiero que esta persona solo liquide cuentas bancarias, este solo viene en muebles, este solo viene sin muebles, lo puede hacer. Sobre los avalúos es sumamente importante, ya les digo, en el proceso liquidatorio abreviado, pues es fácil, pueden ser una o dos personas, tal vez es una sociedad familiar, se acogen en sí mismo a una distribución sana sin tener que hacer una valoración de los activos, no hay ningún problema, pero puede ser que no sea así. Vea, es que ustedes me están queriendo dar sobre esta maquinaria agrícola que tengo acá o sobre estos vehículos para el acarreo del producto que estamos vendiendo, tanto y ese no es el valor real, o sea, me lo están tirando abajo, me están dañando mi patrimonio, entonces yo necesito un avalúo. Entonces, definitivamente, es más, y aquí les puse un ejemplo que me parece sumamente válido, eh, esa utilización complementaria del Código Procesal Civil para aspectos como estos. La intervención técnica de un experto en la valoración de los bienes de diferente naturaleza. Porque puede haber una multiplicidad de patrimonio que va a ser muy fácil cuantificar cuando estamos hablando de dinero, pues es lo que es, o sea, son tantos dólares o son tantos colones, pero ya las cuestiones que tienen que ver con bienes inmuebles o bienes inmuebles, ustedes saben que es una dimensión diferente. No solamente por la revalorización, sino por la depreciación. Entonces ya, si ustedes ven que va a generar algún tipo de controversia y necesitan nombrarlo, lo nombran. Cumplimiento de plazos de naturaleza obligatoria, estos dos son los básicos. Mi recomendación, igual que en el proceso sucesorio, yo publico los 15 días, en yo publico y sigo, o sea, yo no me detengo, publico y sigo los procesos, sobre todo para aspectos como los que estuvimos valorando, aspectos de naturaleza, créditos internos, externos, los estudios de patrimonio, cuánto vamos a durar haciendo eso. Y esta particularidad que es bastante interesante, eso es de las sociedades anónimas, lo segundo que ustedes ven ahí, que en el transcurso de 2 meses, contado desde la aprobación del balance, se depositarán
a la orden de juez el domicilio en el caso de que estos no fueran cobradas, que las sumas no fueran cobradas. Entonces tenemos que ver estos aspectos. Si no es por eso, digamos, el tránsito puede darse de forma muy natural y continua. Después, la custodia del expediente, bueno, pues hasta donde yo sé esto no ha cambiado. Ustedes saben lo que estipula el 80 de los lineamientos, que es en sí mismo el depósito en el archivo judicial de los expedientes, pero entonces de principio pues la custodia va a ser eso, y es muy importante tener el expediente liquidatorio muy bien conformado, porque insisto, ustedes no saben en qué momento puede judicializarse esta situación e inmediatamente el juez les va a requerir a ustedes el expediente. Y se imaginarán que tiene que ir impecable. Vean, hay ciertos aspectos que, ya para concluir, que me parece muy valiosos de recalcar, sobre todo en esta vinculación de la función notarial y de la función registral con respecto al proceso liquidatorio. Hubo pues un aporte bastante importante en los diferentes registros públicos del Registro Nacional. Entre el segundo semestre del año pasado y pues hay una nueva conformación de reglamentos. Es sumamente importante que ustedes tengan un conocimiento de fondo sobre estos 4 reglamentos. También tener claro aspectos sobre el derecho registral patrimonial. No es lo mismo disponer en los procesos liquidatorios sobre este tipo de patrimonio o sobre el otro. Ustedes saben que hay diferentes características y hay una distinción bastante importante entre lo que se resguarda en un patrimonio en un registro público o en otro, sobre todo para los aspectos de las titularidades, específicamente en los sistemas de tabulación y resguardo de información registral patrimonial, sabiendo que algunos de naturaleza constitutiva, como en sí mismo es el registro de personas jurídicas a través del folio personal y el folio mixto, que en el área de propiedad intelectual, pues dependiendo cuál sea el patrimonio que estemos inscribiendo en la propiedad intelectual, pues tendrá características de naturaleza constitutiva o declarativa, como a diferencia del folio real, que es el sistema de tabulación y resguardo de información registral patrimonial que utilizamos en el registro de bienes muebles y el bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque estamos publicitando y consolidando derechos reales y se manifiestan a través de titularidades reales, derechos personales a través de titularidades personales, y en el folio mixto pues hablamos de titularidades de naturaleza intelectual, y estas pueden variar exactamente por ese haber patrimonial que pueda poseer la sociedad mercantil y la distribución que se requiera hacer de estos bienes a nivel registral con respecto a sus titularidades. Okay. Sí, básicamente me parece que esas eran las ideas conclusivas. La idea es que ustedes comprendan de que el proceso liquidatorio puede que tal vez lo que ustedes tengan que liquidar no sea patrimonio inscribible, pero igual van a tener que solicitar la inscripción del liquidador, la cancelación del liquidador y la inscripción de la sociedad como sociedad liquidada, y de ahí la importancia de que ustedes tengan esa relación inmediata entre la esfera de función notarial en el curso de ese proceso liquidatorio y las implicaciones que pueda tener eso en las esferas de naturaleza registral. De mi parte eso sería todo. Quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.